Las novelas, el posterior boom de los realities o la manera como se dan las noticias han generado en diversos momentos tanto orgullo como inconformidad dentro de la sociedad colombiana por la manera como la idiosincrasia de muchos es representada. Refuerzan un poquito esos estereotipos, si lo vemos bien en las novelas que estaban antes, obviamente el costeño ruidoso, el cachaco antipático, y pues se encargan de perpetuar como esos estereotipos. Para algunos ha sido una forma de fortalecer su identidad, para otros ha llevado a un regionalismo discriminatorio que nos divide como país. Por esto, hay quienes responsabilizan a la televisión y a los medios en la manera como, para bien o para mal, nos miramos. Siento que debemos apuntarle a historias universales. Muy en el fondo somos seres humanos que se emocionan ante historias, que se emocionan con el ejemplo de personajes, y ese es un potencial que va más allá de los regionalismos. ¿Qué tanto influyen los productos audiovisuales en la manera como nos vemos como país? Si nos ponemos técnicos por regionalismo, se puede entender aquella noción política que, aunque reconoce la existencia de un poder político superior o central, pretende la defensa de lo propio, incluso cuestionando las decisiones que se toman desde ese centro. Esto puede traer cosas tanto positivas como negativas, si al final tenemos en cuenta que Colombia es un proyecto unificado. ¿Cuál es la responsabilidad de los medios de comunicación ante esta situación? Mi nombre es Camila Wills. Y yo soy Cristian Briceño. Y les damos la bienvenida a Toma el Control. Y hoy nos acompañan en Toma el Control dos invitados con los que discutiremos este tema que nos interesa a todos y que muchas veces nos divide también como país. Le damos la bienvenida primero a Viviana Cortés. Ella es gestora de proyectos culturales en campos de patrimonio y, entre otras actividades, participó del proyecto como asesora de dirección de patrimonio del Ministerio de Cultura. Bienvenida, Viviana, y gracias por estar en Toma el Control. Camila, ¿cómo estás? Muy bien. Por invitarme. Muchas gracias por estar acá. Así es, y también le damos la bienvenida a Leonardo Garibello. Él es director, escritor y productor audiovisual, por supuesto, creador de contenido para ficción y entretenimiento, ha sido guionista para televisión, cine, teatro y en alguna oportunidad también ha estado como director de contenidos y de diferentes programas y canales, también ha hecho parte de nuestro equipo y de nuestra casa. Bienvenido, Leonardo. Gracias, Camila, gracias, Cristian, un placer estar acá. No, a ustedes muchas gracias por acompañarnos y les recordamos en sus casas que este programa cuenta con la interpretación de lengua de señas colombiana, gracias a la interpretación de Juan Gordillo y Arturo Gómez, a quienes pueden ver en la parte inferior derecha de sus pantallas. En sus casas recuerden que nos pueden escribir acerca de este tema con el numeral Toma el Control. Pues empecemos de una vez y quiero hacerles esta pregunta para comenzar nuestra charla, y es: ¿qué entienden o qué entender por regionalismo? Viviana. Bien, Camila. Es una mirada a la cultura popular que sin duda en Colombia ha tenido, digamos, poca investigación alrededor de la cultura popular, pero es eso. Es la diversidad cultural, los distintos grupos étnicos y poblacionales, las distintas identidades que hay en las regiones, es el cúmulo de la diversidad cultural colombiana. Ok, pues dentro de términos televisivos, el regionalismo, digamos que ha alimentado de manera positiva y negativa el área audiovisual, mostrando, como dice Viviana, la diversidad y riqueza de identidad que tiene nuestro territorio, pero también generando a veces malos entendidos o rivalidades, digamos, dentro de ciertos ámbitos como es el reality o las costumbres televisivas. Entonces, digamos que para mí tiene esa doble connotación entre lo bueno, la identidad, y lo malo, la rivalidad entre regiones. En ciertos ámbitos. Y Viviana, ¿usted cree que el regionalismo como tal puede ayudar a exaltar o a proteger el determinado patrimonio de alguna región del país? Sin duda.
Sin duda porque crea, digamos, características de identidad y de entendimiento mutuo, que en últimas todos somos un poco de todas las regiones, todos los colombianos, pero esos sentidos de pertenencia y de apropiación del patrimonio, de las costumbres, pues sí contribuye, digamos, a la protección, a la valoración y al cuidado de la cultura. Ok. Y Leonardo, ¿usted cree por lo contrario que el regionalismo puede dificultar el diálogo de pronto como país? Sí, digamos en ciertas instancias, como te comentaba, a nivel de reality o de redes sociales, digamos que sí a veces el regionalismo se torna en un tono de polémica negativo, revanchista. Entonces digamos que pues sí tiene como esa connotación negativa, pero pues obviamente pues vale más la pena rescatar lo que dice Viviana, que pues, es también muestra de diversidad y de riqueza cultural única como es la colombiana. Pero por ahí pues, esas dos son como las vertientes que yo he experimentado desde mi experiencia como realizador de regionalismo, o sea, hacia lo bueno y hacia lo malo. Ok, perfecto. Cristian tiene una pregunta. Sí, justamente en específico quiero profundizar un poco con relación a lo que tú mencionas de esos aspectos positivos y negativos del regionalismo y cuáles son específicamente esos puntos que pueden perjudicarnos para ambos. Los aspectos negativos es precisamente la masificación de la cultura, cuando se intenta poner en una hegemonía lo que para otros es identitario. Y lo que está a favor es que se profundice en el conocimiento del otro, que precisamente lo que hace diferente a alguien de la región amazónica, a alguien de la región de centro, sea algo que los una para saber cómo somos. Eso es un planteamiento general. Leonardo. Bueno, en cuanto a lo negativo que yo he visto y he experimentado es, digamos, los realities de territorios y estas cosas que cuando se dan como estas guerras entre costeños, cachacos, paisas, digamos que ahí hay una distorsión del regionalismo, puesto que no es como a demostrar cuál es la mejor región o quiénes son los mejores, ahí digamos que empieza a distorsionarse un poco. Y lo bueno, digamos, es lo que exaltan, digamos, ahorita canales regionales que están trabajando en su identidad dentro de cada región de cobertura y dentro de su parrilla están incluyendo contenidos autóctonos que exaltan ese regionalismo hacia valores positivos y hacia valores de identidad. Entonces, digamos que esos son como las dos vertientes que yo veo que se han trabajado en el regionalismo a nivel audiovisual. Perfecto. Bueno, nosotros ya vamos a continuar con esta charla y vamos a hacer una pequeña pausa. Ustedes en sus casas recuerden que pueden escribirnos a través de las redes sociales con el numeral Toma el Control. Ya volvemos. La historia de Colombia se ha caracterizado por violentos despojos de tierras a comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. Es por esto que, en lugar de caer en regionalismos discriminatorios, debemos trabajar como país. Según un informe de tendencias globales de desplazamiento forzado en 2018, realizado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y publicado durante la conmemoración del Día Mundial de los Refugiados, Colombia tiene un acumulado de 7.816.500 desplazados internos, ocupando por cuarto año consecutivo el primer lugar en el mundo en víctimas de desplazamiento forzado dentro del mismo país. Un fenómeno que a nivel global deja 41,3 millones de víctimas. Y en desplazamiento, tanto interno como externo, Colombia, con un total de 8 millones de víctimas, ocupa el segundo lugar en el mundo después de Siria, que tiene 13 millones. Hay 3 regiones que tienen preocupadas a las organizaciones que trabajan con desplazados: el Bajo Cauca antioqueño, el Pacífico y el Catatumbo en el norte de Santander. Y lo más grave es que después de algunos años de disminución, el número de colombianos
que tuvieron que abandonar su hogar huyendo de la guerra volvió a subir. Según el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno, 145.000 personas se desplazaron en el 2018. Esta cifra representa un incremento frente a la reportada en 2017, 139.000 desplazados. El Festival del Retorno es una fiesta que se realiza para que los hijos que se fueron en algún momento por dificultades, por estudio, por trabajo, retornen. En algún momento pensaron aquellos familiares que se quedaron aquí, qué podían hacer para que esas familias que se fueron en su momento pudieran regresar. Entonces se inventaron el Festival del Retorno y así fue como que decidieron que cada año vinieran aquellas personas que se fueron, que regresaran, que se encontraran con sus familias, que por X o Y motivos se tuvieron que ir. Entonces por tal motivo es que se realiza el Festival del Retorno. Tenemos el Torneo Internacional de Música Llanera, tenemos también Reinado Internacional, también tenemos torneo de copleros, tenemos coleo, los sábados se realiza el Zapateando por Acacías, donde muestran nuestro folclor, como es el baile del joropo, y pues lo fortalecen y se hace una selección. Los que queden van a tarima y pues se premian primero, segundo y tercer puesto. Yo he sido buen coleador desde que estaba mediano, reconocido por todos los llaneros veteranos. Nosotros cuando hablamos de folclor no hablamos de si es o no es de Colombia. Estamos rescatando el folclor y nos enorgullece que en Venezuela, que vengan de otras partes en nuestro folclor. Nosotros no tenemos límites, no nos interesa si es negro o blanco, si es de otro país, no, nosotros hacemos inclusión, que es lo más importante, hacer la inclusión de todo el mundo en este medio. Guante Roberto en su castaño melado, ahora me voy por el meta de manga en manga coleando, Puerto López, Acacías, San Martín y Villavo, saludo un gran... ¿Por qué es importante? Porque creo que es fortalecer y rescatar aquellas cosas que se están perdiendo con el tiempo, con la tecnología. Entonces no podemos dejar de hacer estas festividades donde nos permiten unir familias, donde nos permiten encontrarnos y fortalecer nuestro folclore. Y aquí en Acacías, la ciudad turística abierta para todos ustedes. Y continuamos en Toma el Control, en este programa en el cual estamos con nuestros invitados charlando acerca del tema del regionalismo en Colombia. Y para continuar quiero preguntarle a nuestros dos invitados, esta pregunta es un poco extensa, quisiera darles un poco de contexto, y es que en Colombia en las regiones hay un discurso que nosotros, una narrativa que hemos construido como país, y los gobiernos principalmente son de centro. ¿Cuál es entonces esa narrativa desde las regiones? ¿Cómo influye el hecho de que los gobiernos sean de centro con relación a esas narrativas de las regiones? Leonardo. Bueno, mira, una cosa que digamos ha incidido mucho en una distorsión del regionalismo es la necesidad de los programas, sobre todo de televisión abierta, por tener en sus contenidos y en sus parrillas siempre audiencia costeña, cautivar. Entonces por eso siempre es importante que en un reality esté el equipo de los costeños, y siempre en las parrillas de la televisión abierta va a haber siempre una telenovela de costeños. Entonces digamos que ha habido una distorsión ahí. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Muchas veces los costeños no se sienten representados por esas novelas o por esos actores que fingen acentos costeños. Entonces ahí es donde noto lo que dice Cristian como una centralización, de que digamos, si bien se trabaja en temáticas costeñas, no se exalta, digamos, la región costeña, sino como que se caricaturiza un poco eso a nivel de televisión abierta. Entonces digamos que intentos como de Telecaribe, que ahorita está, o la televisión regional, haciendo series y contenidos autóctonos como La vida de la niña Emilia, la serie de Déjala morir,
o La vida de Aníbal y José Velázquez, los dos hermanos Velázquez, estos intentos de exaltar, por ejemplo, la región costeña desde lo autóctono me parece valioso, me parece que es un avance en cuanto a la caricaturización esta que teníamos de que el Fercho Durango y que la gente imitando a los costeños, digamos que ya se siente un cambio en la televisión regional porque ya ellos mismos, desde sus propios autores, desde sus propias historias y leyendas locales, están generando ese contenido y ese regionalismo bueno. Entonces ahí digamos que ya hay un avance en la centralización esa que tú hablas. Y de pronto, Viviana, complementando la pregunta de Cristian, teniendo nosotros, pues en algún momento, un presidente de una región marcadamente específica, ¿afecta, digamos, el nivel o incrementa el nivel de regionalismo en el país? Bien, voy a empezar a contestar y la respuesta a lo que dices. Y es, sin duda es un Estado centralista porque cuando se crea, digamos, toda la concepción del Estado-nación, pues se quiere a una nación en la que la pluralidad que está en la Constitución y está escrita y tal, no es tan fácil de ejercer ni tan fácil de que sea incluida. Entonces, vienen todos los aspectos de las políticas públicas que intentan promover un marco general de integración cultural, pero eso no es tan fácil. Está muy bien estar escribiendo de eso, lo escriben los investigadores en la academia, los medios de comunicación, pero el gesto de integración y de eso que uno ve que citan muchas veces de el aporte a la construcción de la nación es un ejercicio diario del derecho cultural de las personas. Yo quiero ser indígena y quiero que así sea. Quiero ser así, ser incluido en esta sociedad, no como la sociedad quiere que yo sea, que solo hable castellano, que me vista así, que coma lo que comen en el centro. Entonces, ese es el diálogo intercultural que nos cuesta tanto frente a una mirada centralista. Existen experiencias muy bellas, por ejemplo, de medios de comunicación regionales. Todo el esfuerzo de la televisión pública regional a mí me parece increíble y que eso aún exista y que exista con sus audiencias pequeñas o grandes, o lo que está haciendo ahora el Festival de Cine de Cartagena, que se está regionalizando. Y uno diría, ¿cómo se demoraron tanto? Y es porque es un momento del país también para que el FICSI se haga en Chocó y se haga en la Amazonía. Y lo que tú dices, Camila, sin duda en este país, con una mirada tan centralista de la política y que además todo está en Bogotá, los poderes, las instituciones públicas están concentradas en Bogotá, pues sí hay una tendencia a que la gente crea que ese es el paradigma político, social, cultural, moral, y pues por eso los medios son tan importantes, para que le muestren a la gente que hay muchas otras experiencias y muchas otras culturas de las que podemos aprender. Ok. Y digamos, cambiando un poco de tema, Viviana, ¿cómo cree que influyen el regionalismo en los círculos de arte y cultura en el país? Digamos, ahora está abierto el Salón Nacional de Artistas, que lleva claramente más de una década, y eso nos invita a conocer lo que pasa en otras regiones, por ejemplo. Y ha influido precisamente porque las personas en las regiones, en los territorios, que digamos que es una palabra que se ha ido popularizando cada vez más, los territorios, las comunidades, pues quieren mostrar quiénes son, más allá de lo que desde, digamos, las ciudades grandes se quiere decir que son los negros del Pacífico o que son los indígenas de La Guajira. Ya hay varias experiencias de colectivos de comunicación en radio y en televisión que quieren mostrar sus propias realidades y sus propias realizaciones. Precisamente, Leonardo, hablemos de eso, de su experiencia y desde la televisión. ¿Realmente se puede hablar de una narrativa centralista o de pronto podemos hablar, no sé, del papel que ha jugado la narrativa del Caribe o de la región paisa en realities o en novelas? Yo creo que, como te decía, ahorita estamos dando los primeros pasos, digamos, desde el momento en que la televisión regional empieza a dejar de ser programas de magazines y se vuelve hacia una ficción
ahí ya se están contando los mismos canales regionales como región. Y vuelvo y cito el caso de la serie de Telecaribe de La Niña Emilia, Déjala Morir, con unos índices de audiencia altísimos. Entonces yo creo que se están dando los primeros pasos hacia lograr como esa identidad regional a través de las televisiones, de los canales regionales. Aún hace falta mucho. A mí me encantaría ver, no sé, un programa de música indígena, o me gustaría ver qué héroes locales músicos hay en el Chocó. Entonces digamos que ya se están dando como unos pasos hacia esa identidad, dejando un poco atrás la caricaturización que se dictaba desde acá, y de actores cachacos hablando como costeños o como bayunos. Ya con esta implementación de la llegada de las series de ficción a la televisión regional, hay como un despertar hacia ese sentido, hacia esa construcción de identidad, hacia ese ejercicio de memoria, de saber quiénes son los héroes locales o las personas. Por ejemplo, ahorita Teleantioquia está haciendo la vida de Débora Arango. Eso me parece importantísimo, y que la haga una actriz paisa con libretistas paisas, y eso me parece muy interesante lo que está pasando, y me parece que ya es un paso hacia descentralizar la televisión del estigma, como hablaba Vivi, de lo central, ¿sí? De lo centralista. Cristian tiene una pregunta. Sí, quiero preguntarle a nuestros dos invitados con relación a los estereotipos, y si esta construcción de estereotipos sucede en todos los países, si es algo negativo o positivo para la cultura colombiana, cómo lo afectaría, y si pueden dar algún ejemplo con relación a eso. No sé, pues mira, sí afecta desde que se caricaturice y se estigmatice. Me parece que ahí hay un regionalismo nocivo, ¿sí? O sea, digamos, cuando se habla que en la costa no trabajan, o que el huilense es perezoso, o sea, todas esas estigmatizaciones sí me parecen a mí que distorsionan lo que es un regionalismo sano. Y ahora, a través de las televisiones sí se construye, o de los formatos sí se construyen identidades fuertes. Y ya que hablaste tú de otros países, yo tuve la oportunidad de trabajar en un reality para País Vasco, donde, digamos, País Vasco es una región de España que tiene entre 2 y 3 millones de habitantes, y participar en este reality que se llama El Conquistador del Caribe, para un vasco es una cuestión de honor y de dignidad. O sea, si vayas y te devuelvan al tercer día, ahí hay un ejemplo, digamos, de un regionalismo exótico que no se siente acá en Colombia, pero pues que sí vale la pena citar como una exaltación de la región. O sea, para un vasco participar en ese reality que yo hice es un honor, y si tu familiar, tu primo, tu prima participó en ese reality de supervivencia, pues wow, eso le da como un estatus social a tu familia. Pero acá en Colombia, digamos que no se siente tanto eso, aparte de lo que hablaba al principio, de que sí hay como una caricaturización, estigma de cosas malas o cosas buenas. Pues no lo he sentido de otra forma. Claro. Viviana. Yo siento que la estigmatización desde cualquier punto de vista es malo, porque es la vergüenza, la vulgarización de lo que es la cultura. No es el entendimiento precisamente, sino a un costeño, entonces hable bien, a una persona afrodescendiente, entonces de pelo quieto. Todo ese tipo de cosas que se han naturalizado en nuestra cotidianidad, como hablamos, como nos relacionamos, pero que tiende a generar vergüenza en la gente. Entonces, siempre será una posición, digamos, de superioridad frente al otro, estigmatizar a los demás. Ok. Bueno, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, y recuerden que al final del programa Cristian nos va a enseñar una nueva expresión en lengua de señas a propósito del tema de hoy. Ya volvemos. Respondiendo a la misión de Canal 13 y a sus valores corporativos, la programación del canal es un espacio de diversidad y participación, donde las regiones de influencia confluyen y se ven representadas. El programa Somos Región, varias de las historias de Fractal, especiales como Así suena la noche, Caballito y próximamente Así suena la comida, son algunos ejemplos de la programación regional de Canal 13. La zona de influencia de Canal 13
es la zona en la cual el canal tiene cobertura. Son los 14 departamentos a los cuales llegamos vía televisión abierta, aunque vía digital, vía televisión por cable tenemos una influencia mucho mayor. Llega al altiplano cundiboyacense, a lo que llamamos el Tolima Grande, es decir, el Tolima y Huila. Llega también a la Orinoquía y a la Amazonía principalmente, cubriendo 14 departamentos. Nosotros vamos a las regiones visibilizándolas, que se vean las formas de vida, las culturas y sobre todo las diferencias, no como un elemento de separación, sino por el contrario como un elemento que posibilita el encuentro entre esas diferentes subculturas, si se quiere, esas formas de ser que hay en las distintas regiones que manejamos. Tratamos de abordar la región desde un punto de vista joven, no concentrándonos exclusivamente en personajes que correspondan a la edad de la audiencia, que calculamos es joven y joven adulto, sino que puedan interactuar con otras generaciones desde un punto de vista fresco, diferente. ¿Ustedes quieren saber cuántos días duró la campaña libertadora? ¿Y qué pasó? No se pueden perder el 4º capítulo de la independencia, una historia no contada. Que la gran mayoría de canales regionales de Colombia tienen muy clara su región geográfica, ¿no? Su zona de influencia. Tú miras un Teleislas, que es fundamentalmente para San Andrés y Providencia, un Telecaribe que le habla por supuesto al Caribe colombiano, Teleantioquia, Telepacífico, como que desde su nombre mismo están segmentando una región muy definida de Colombia. Nosotros somos 14 departamentos muy diversos. Entonces, para lograr nuestro cometido, tenemos que ver la diferencia como una riqueza. Cuando tú eres diferente al otro, lo puedes ver como un elemento de separación o lo puedes ver como una oportunidad de aprendizaje. Yo creo que como colombianos y como un canal que le habla a la provincia particularmente, debemos reconocer cuáles son las particularidades en los departamentos, en las regiones a donde llega Canal 13, pero buscando también esos puntos de conexión entre las regiones, hasta dónde llega lo que yo sé y comienza lo que tú sabes, para que juntos generemos algo nuevo. Y eso tratamos de reflejarlo en los programas que estamos haciendo y en los nuevos formatos. La música abre corazones, la música sensibiliza. A través de la música se puede educar, se puede formar gente, y solamente con el poder de la música se logra vivir un poco más en armonía en un mundo tan acelerado y tan violento en el que vivimos. Eso yo creo que es la música, una herramienta. Siento que debemos apuntarle a historias universales. Muy en el fondo somos seres humanos que se emocionan ante historias, que se emocionan con el ejemplo de personajes, y ese es un potencial que va más allá de los regionalismos. Entonces la consigna con la cual nosotros abordamos nuestros contenidos es: vamos a contar lo local, sí, pero desde una perspectiva universal, que es lo que nos permite encontrarnos a todos como colombianos y como seres humanos. Seguramente una historia contada en lo más profundo de el Guaviare, el Guainía, cualquiera de los puntos a donde llega el Canal 13, si realmente es universal, me va a comunicar algo a mí y a ti en nuestra dimensión humana. Y el saludo a los luchadores. Jorge Robledo, el contramáscara de la izquierda, se va a enfrentar al exfiscal Néstor Humberto Martínez. Blue Demon demostró que lo de él es el agarrarse con que sea. Bueno, el humor costumbrista es aquella construcción que se hace a través precisamente de las costumbres, donde se exageran más de lo normal, se caricaturizan, se juega con el sarcasmo, con la ironía dentro de esta región, y se burla uno un poco de eso en la mejor manera y en del buen sentido, digamos. Usted es un partido. Cuando fue fiscal no supo manejar las denuncias de corrupción de Odebrecht, así que tome. Y como usted tampoco tiene cómo comprobarme eso, lo estoy denunciando por
injuria y calumnia. Así que también tome a ver, vergajo. Trata de ser las tradiciones, entonces por eso es que existen estos personajes que narra como la idiosincrasia de cada uno de estos pueblos, ya sea en chistes, ya sea en stand-up comedy, ya sea en caricatura, en fin, ¿no? Incluso en el programa que nosotros hacemos, que está presente en muchos departamentos, ayuda a invitar, a no ser excluyente, a atraer gente de nuestro país y no centrarnos toda la información que se produce en Bogotá, que es la capital. Los límites se los da uno mismo y los límites los da la misma sociedad. A raíz de esta Constitución del 91 no se puede discriminar comunidades y sobre todo minorías. El humor racial hoy día también ya está mandado a recoger, el humor de pronto feminista. Se atrevía uno a decir chistes racistas y uno no se daba cuenta de la magnitud de lo que estaba haciendo y de cómo podía uno ser peyorativo o discriminador con un comentario de este tipo, y nos parecía chistoso y nos reíamos. Y hoy en día, gracias a esta Constitución del 91, eso no debe ser no solamente prohibido, sino que ni siquiera pensado. Y más de un embuste. Y a la final, pues uno termina como el exministro Botero, bien pelana. Yo aspiro a ser un ministro buena papa para que no me terminen dando gallinas. Así que con esto los dejo y romper formación, retirarse. Y Pascual, a ver si se va a afeitarse y a peluquearse, por Dios. Yo tengo un personaje que la llamamos la Negrita del Pacífico y sí utilizo un tono de voz que a veces la gente no está acostumbrada a oír. Y yo digo, Gabriel, antes yo decía, doctor, mira lo que está pasando en nuestra región del Pacífico. Vino un político y nos tumbó y dijo que iba a hacer tal cosa y no hizo nada. Y la gente dice, ay, es que nosotros no hablamos así o ellos no hablan así. Aquí yo sí invito a la gente a que no castremos todo en los radicalismos. Hay regiones del Pacífico que sí hablan así y eso no es malo, esa es su manera de hablar. Como en Boyacá, que ellos hacemos así y los que hablamos en Boyacá tampoco se tienen que sentir ofendidos. O en la costa, ¿cuál es el problema? Oye, calma tu bulla. Cuando yo voy a Medellín y digo que hubo un planeta que se descubrieron hace poco, que se le pusieron en Medellín y lo descubrieron en Medellín, y que pues los paisas son berracos, que inclusive ya cuando fueron ya habían puesto un negocio y ya habían varios vendiendo chorizo. Entonces eso a la gente le da risa porque eso demuestra que la sagacidad para el negocio del paisa. Los humoristas de cada región, ellos hacen mucho humor sobre ellos, pero ya cuando una persona de otra parte va a hacerles humor ya no les gusta. Entonces eso siempre trata y tilda de un poco de regionalismo en ese sentido. ¿Yo qué hago con mi personaje de la Negrita? Lo que deberíamos hacer todos los medios de comunicación, exaltar lo positivo, o cuando no le cumplen a la región y se meten bandas criminales y este departamento luchando contra esas bandas criminales, y dónde está la presencia del Estado. Y ahí es cuando la Negrita del Pacífico, mi Negrita, hace esa voz de protesta o esa noticia. Y hasta aquí la lucha libre. Yo decía hace 20 años, doctor Peláez, es que como le parece a usted, doctor Peláez, y después doctor Gustavo, y doctor. Y yo después dije, bueno, ¿y por qué ella tiene que decir doctor si ella también puede llegar a ser doctora? Oiga Gustavo, oiga Peláez, oiga Claudia, oiga Alessandra. Y así también es una manera de darle el estatus que corresponde a cualquiera, no solamente a los afros, sino a cualquier ciudadano de este país. Quiero felicitar a todos porque están haciendo esto, regionalismo, costumbrismo. De vez en cuando hay que mirarnos el ombligo, no se hagan los locos aquí que hay que no somos perfectos y somos perfectos. No, hay que mirar de vez en cuando y corrijamos lo que no debe ser. Pero invito a todos a que nos vean. Tenemos la sabrosura, lo que dice Choquitón y el don del sabor. Chao pues. Seguimos en Toma el Control hablando de regionalismos en Colombia y quiero hacerle una pregunta a los dos. Bueno, aunque digamos que Leonardo tiene más experiencia en términos de medios de comunicación, pero quiero hacerle la pregunta a los dos y es ¿hasta qué punto creen que precisamente los medios de comunicación o los programas de radio, de televisión son responsables de las construcciones que pueden derivar en regionalismos, sobre todo discriminatorios? ¿Tienen estos programas de radio, de televisión o los diferentes
diferentes escenarios de medios, la responsabilidad de educar de pronto en estos términos, Leonardo? Sí, digamos que no, pues no recae totalmente sobre los medios que tú nombras, pero sí hay una responsabilidad total. O sea, pues si en un programa de la tarde hay un personaje costeño que siempre hace perezoso o un paisa que siempre hace de vivo, pues esas son estigmatizaciones que consciente o inconscientemente están quedando como impregnadas en el imaginario de la gente, ¿no? Entonces digamos que sí veo una carga importante tanto en la radio como en la televisión para enfocar el regionalismo con enfoques positivos y constructivos, totalmente. Ok, Viviana. Sí, también creo que tienen una gran responsabilidad, si bien no se les puede delegar toda la función educativa de la sociedad, porque para eso hay un sistema, pero sí tienen tienen ese alcance y permean tanto a los niveles de la sociedad y a muchas también desde temprana edad, pues sí tienen una responsabilidad muy grande en la manera como se cuentan las cosas. Y algo que sigue siendo una falla y es la pérdida de contexto de lo que se cuenta. Entonces se tiende a decir que Diomedes Díaz creció así en la Junta, pero todo el contexto cultural y social de esa región también hizo que Diomedes Díaz fuera un cantante. Entonces el contexto sería bueno que los medios lo rescataran de distintas maneras. Ok. Ya hablamos, digamos, de los realities y de diferentes medios y de diferentes plataformas, pero hablemos ahora del fútbol y de otros deportes. No sé si nos quiere hablar de esto y si también pueden ser entes de regionalismos negativos, ¿no? Sí, pues partiendo, digamos, de algo que es muy, digamos que siempre es noticia y en el fútbol son las barras, ¿no? Las barras bravas que siempre tienen choques violentos y esto, pero digamos, también yo he sido testigo porque trabajé en un programa con las barras bravas de que ellos desde el regionalismo construyen cosas muy positivas y muy bellas que nunca son noticias, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la barra del Once Caldas, esos pelados tienen un amor y una identidad hacia su ciudad Manizales única, pero pues y hacen cosas, obras sociales y entregan regalos en diciembre a los más pobres, pintan murales buenísimos, hay pintores, hay compositores dentro de estas barras bravas, ya que hablaste del fútbol, pero nunca son noticias. Ellos son noticias cuando se dan machete y cuando se enfrentan entre ellos, pero digamos que eso sería algo que también cabe destacar, que a través del deporte se dan regionalismos con connotación positiva, pero que no salen en los medios. Ok. ¿Algo que quiera aportar, Viviana? Sí, comparto lo que dice Leonardo y que las barras bravas es un grupo poblacional claramente conflictivo porque son jóvenes. Entonces todo eso se estigmatiza. Y hay eventos que se salen de lo normal, pero eso ha hecho que se crea que es gente generalmente violenta y yo creo que ni el deporte lo es, ni los jóvenes lo son. Entonces, la manera como se cuentan los eventos también alrededor del fútbol. Y Viviana, a la hora de construir narrativas, ¿por qué cree que es relevante lograr declaraciones como la del vallenato, de pronto, como patrimonio inmaterial ante el mundo? Bien. Digamos, esa declaratoria de la humanidad, que también tiene una declaratoria nacional y que se declara la música del vallenato tradicional, no se declara el vallenato en términos generales, sino la expresión tradicional. Y considero que esas declaratorias son importantes porque a nivel regional hace que la gente se sienta más orgullosa, que siente que lo que es tan local ahora es internacional. Y en términos comerciales como el vallenato, porque uno diría, ay, que todos empiecen a tocar solo con la guacharaca, el acordeón, pues eso es imposible. Ese es el deseo, digamos, de los académicos, de los viejos, pero digamos algo que surgió hoy y que yo creo que tiene repercusión en la declaratoria internacional es que Silvestre Dangond, quien es hoy la figura más conocida del vallenato, no el tradicional, pero él como cantante decide hacer una gira con los grandes acordeoneros. Yo siento, sin haber hablado con él, que eso surge a partir de lo que motiva la declaración y es él recupera el acordeonero, que
en el pasado era el personaje más importante. El personaje importante en un grupo vallenato no era el cantante. Entonces él tiene ese gesto que claramente es comercial, pero decide llevarle a los acordeoneros clásicos. Entonces todo eso, además de muchas otras expresiones locales que suceden en el Festival Vallenato y en muchos festivales en el país, que festivales vallenatos en el país hay más de 30 en diferentes regiones, sí motivan más sentido de pertenencia. Ok. Cristian tiene una pregunta. Sí, quiero preguntarle, en la misma discusión en la que vamos llevando con respecto a los regionalismos y los estereotipos, ¿pueden los medios, no sé qué piensan ustedes, y quiero que nos cuenten un poco, reconfigurar esos regionalismos, estereotipos negativos y discriminatorios? Sí lo pueden hacer y de hecho pues las iniciativas estas de hacer la vida de Borarango, de la niña Emilia, de Aníbal Velázquez, me parece que apuntan hacia eso. Falta aún mucho trabajo, digamos. Yo estoy hablando desde un punto de vista melómano artístico, pero desde el punto de vista gastronómico, étnico, hace falta desmontar muchos paradigmas para de verdad impregnar el regionalismo del enfoque que merece como riqueza de este país tan rico musical, gastronómicamente, geográficamente. Me parece que aquí el regionalismo es un término que está saliendo de lo negativo hacia lo positivo, pero que aún falta mucho por trabajar, muchísimo por desestigmatizar. Entonces, me parece que estos primeros pasos son muy valiosos, pero sí hace falta mucho por trabajar en muchos aspectos. ¿Viviana? Sí. Y el trabajo de divulgación es muy importante, que sea una difusión masiva, así como quieren crear, digamos, símbolos de belleza, de cultura, de lo que es la culinaria, digamos, antioqueña. Entonces uno ve la bandeja paisa, pero hay muchas otras cosas relacionadas a la cocina tradicional de una región. Entonces que los medios tengan el interés de ir más a fondo, y seguramente si esos contenidos salen al aire, no creo que sean menos audiencias, sino depende cómo se muestren. Okay. Que no sea la cosa aburrida, sino hay muchas maneras de mostrarlo y que se interese y la gente conozca más de las regiones. Perfecto. Cristian, ¿quiere aportar algo? Sí, justamente se me ocurre mientras están contando acerca de su propia experiencia, el tema relacionado con el nuevo programa que tendremos de Somos Región en Canal 13, donde exploran un poco la gastronomía de las diferentes regiones, y quisiera que nos cuenten un poco desde su perspectiva cómo puede hacer uno, por ejemplo, para deconstruir estereotipos alrededor de la gastronomía. Sí, bueno, pues digamos que no es un tema en el que navegue con mucha comodidad y conocimiento, pero sí me parece, digamos, que Canal 13 es un ejemplo de la exaltación de un regionalismo positivo, ¿no? Tengo entendido que ahorita están produciendo la vida de Carmentea, contando la historia que hay detrás de esta canción. Y gastronómicamente, pues hombre, hay tanto por explorar y tanto por decir que precisamente yo creo que un programa que vaya a fondo y que investigue más allá de la bandeja paisa o de la mamona llanera y todo esto, pues precisamente va dirigido a lo que dice Cristian, a desestigmatizar y a mostrar la verdadera riqueza y profundidad de un aspecto tan importante como lo gastronómico. Este programa al que se refiere Cristian es Así suena la comida, que sale próximamente en Canal 13. No sé si quieras aportar algo. Agregar algo, y es que la cocina tradicional es más que la comida. Hay muchas otras cosas antes de un plato. Entonces está qué se cultiva, quiénes lo hacen, en dónde, si es en leña o es a gas. Contar todo eso antes de que uno le sirva en el plato es supremamente enriquecedor. Y esa tradición familiar de la elaboración de amasijos en Popayán, quién lo hace, todo ese background es muy importante en el momento de hablar de la cocina tradicional. Total. Bueno, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa en Toma el Control, y recuerden que ustedes nos pueden escribir en las redes sociales con el numeral Toma el Control. Ya volvemos. Toda mi familia es de Bogotá.
y pues crecí acá en Bogotá, así que no he sido de pronto víctima de pronto de algún rechazo por ser de mi región, porque pues crecí donde nací. En donde más veo que está como esa mezcla, donde está más esa aceptación de diferentes culturas, diferentes adaptaciones, en donde mejor se adapta es en la parte de las instituciones educativas. Puedo ver diferentes compañeros que de pronto vienen de la zona sur del país o de la costa o del norte de Santander, que sí son pues el tema de los acentos, el tema de las costumbres y estereotipos. Todos tenemos diferentes formas de aceptar a los demás, pero actualmente considero que los jóvenes nos hemos abierto a muchas cosas, hablando de diferencias de género, de identidad sexual, de regiones, o sea, no, yo pienso que ha disminuido en muchos aspectos. Los medios de comunicación, pues no es secreto para nadie que son tienen muchísimo poder respecto a las decisiones que toma la mayor parte de la población. Refuerzan un poquito esos estereotipos, si lo vemos bien en las novelas que estaban antes, obviamente el costeño ruidoso, el cachaco antipático, y pues se encargan de perpetuar como esos estereotipos. Pienso que en los canales regionales, como en este tipo, el canal que tú representas, da la apertura a conocer nuevas cosas, digamos, la gastronomía, la cultura, los campos, o sea, la siembra como tal, la agricultura, o sea, y permite que realmente se conozca de qué está hecha Colombia. Y continuamos en Toma el Control hablando del regionalismo en nuestro país. Y bueno, ya para empezar a cerrar y a concluir este tema, quisiera hacerles una pregunta precisamente para eso, para que concluyamos, y es si en Colombia realmente tenemos un problema mayor como país con el regionalismo y somos un país fracturado gracias a esto. Camila, yo no creo que ese sea el problema. El problema de este país relacionado al conflicto armado precisamente ha sido el aislamiento y el poco entendimiento entre nosotros mismos. Los regionalismos han estado señalados de no aportar precisamente a esta nación, sino de ser un problema. Entonces es un problema las políticas diferenciadas para los indígenas, pero ¿por qué hay que hacer cosas diferenciadas para las mujeres cabezas de hogar? Todo es un problema. En realidad, esta diferencia nos ha dificultado en términos de sociedad, pero si de algo servirá esta nueva etapa de posconflicto, en construcción, es precisamente para integrarnos más. Leonardo. Digamos, yo mi conclusión es que el regionalismo entendido como rivalidad no es poco o nada lo que aporta, más allá del chiste en la radio o el chiste en Twitter, poco o nada aporta, y desafortunadamente esa es la visión y lo que entendemos por regionalismo muchas veces es eso, y me parece que precisamente es ese tipo de regionalismo el que hay que desmontar para empezar a construir más un regionalismo desde la identidad, desde la memoria, desde el patrimonio. Okay. Entonces, en ese sentido, me parece que ese es el chip que hay que cambiar respecto al regionalismo. Cristian tiene una pregunta para terminar. Sí, quiero preguntarles con respecto a esos regionalismos y esos estereotipos de los que veníamos hablando, si es necesario que en los medios haya algún tipo de regulación para evitar este tipo de contenidos, digamos, discriminatorios, y cómo podríamos hacer que haya equilibrio entre regular y censurar. Yo siento que las regulaciones nos dan un marco y una pauta de comportamiento como sociedad, pero ni evitan ni mejoran las cosas per se. En el 2011 se promulgó la ley antidiscriminación y antirracismo, y yo no creo que a partir del 2011 todo esté mejor. Siento que si no hay una conciencia social de que las cosas de que tenemos que ser más inclusivos, pues nada va a cambiar. Así haya la regulación, entonces la nueva agencia de televisión impida que se muestren tales contenidos. No creo que eso surta muchos efectos si no tenemos una conciencia colectiva mucho más arraigada en la diferencia. Okay. Sí, yo creo que lo complemento lo que dice Viviana, y ese no es censurar y regular y meter en cinturas, más bien como cambiar el chip de regionalismo, exaltar más las regiones olvidadas, la riqueza que éstas tienen. Me parece que es más por ahí que
que por la regulación. Me parece que las cosas tienen es que bañarse como esa nueva luz de los ejemplos que hemos citado acá, constructivos, y me parece que por ahí es el camino. Ok, pues a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos siempre. Bienvenidos a Toma el Control. Gracias, Camila, Cristian. Bueno, muchas gracias a ustedes. Una de las reflexiones más importantes de nuestros invitados de hoy es que por más regulación que se establezca para evitar la estigmatización regional, si no hay una conciencia social y colectiva de que debemos ser más inclusivos y del respeto por la diferencia, no vamos a lograr tener una nación unificada tal como se expresa en la Constitución y que sería el ideal de nuestra sociedad. No olviden escribirnos a defensor@canal13.com.co y continúen opinando a través de nuestras redes sociales sobre este tema con el numeral Toma el Control. Los dejo con Cristian, que nos va a enseñar una nueva expresión en lengua de señas. Hasta pronto. Vamos a aprender una nueva expresión en lengua de señas: tolerancia y regionalismo. Estoy con Camila y les vamos a mostrar cómo lo hace. ¿Cómo es? Tolerancia y regionalismo. Otra vez. Tolerancia y regionalismo. Mucho mejor. Y nos vemos la próxima semana en Toma el Control.